Saludos mis hermanos de parte del canal En Defensa de la Fe. Este su hermano Natanael Baloyes desea para ustedes las más grandes bendiciones de parte del cielo. Bienvenidos a puntos importantes de la lección. Lección número 2. Causas de la desunión. Este es un complemento para enriquecer el repaso de la lección. Proverbios 9:10 nos dice: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La hermana Elena de Huay dice que el conocimiento de Dios es el fundamento de toda educación verdadera. Patriarcas y Profetas, página 647. El conocimiento del que hace referencia a este pasaje es aquel que surge como fruto de una constante y saludable relación entre padre e hijo, y es que una persona que vive en íntima comunión y relación con Dios termina reflejando en su vida el carácter de Dios. Por ejemplo, Moisés vivía en íntima comunión con Dios. Hebreos capítulo 11 nos dice que Moisés se mantenía como viendo al invisible, y por ello la gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés, en las palabras de Moisés y aún en todo lo que escribió Moisés. ¿Quieres ser una mejor persona? Vive con Dios. ¿Quieres ser un mejor padre? Vive en comunión con Dios. Más oración, más lectura y escudriñamiento de la palabra para ponerla en práctica, y más servicio abnegado para glorificar a Dios mientras servimos al prójimo. Lección del sábado 6 de octubre. Puntos importantes para meditar y compartir en clase. Primero, la apostasía y la desunión serían las consecuencias de la desobediencia al Señor. Apostasía significa renunciar a la fe, apartarse de la voluntad de Dios con plena conciencia y rebelión. Rebelarse contra Dios es la principal causa de graves tragedias espirituales y físicas. La desunión es la mayor causa de debilidad espiritual y del fortalecimiento del egoísmo. Una persona que vive separada de Dios siempre está centrada en sí misma y no disfruta del servicio abnegado y de la unidad con el pueblo de Dios. Por lo tanto, estará siempre expuesta a las trampas y engaños del enemigo de Dios. Segundo punto importante. La lección del sábado nos muestra el propósito que Dios tiene al llamarnos a ser obedientes. Ese propósito es guardarnos de las consecuencias naturales del pecado y santificarnos con el fin de que seamos ejemplos de vidas transformadas, y así los que no creen en la verdad puedan ver las evidencias del poder del Evangelio de Dios y sentirse atraídos al camino de la salvación. Tercer punto. Dios quería que Israel fuera grandemente bendecido y que fuera una bendición para todas las naciones. Este pueblo solo debía obedecer el plan de Dios para que este propósito se cumpliera. Es más, aún la obediencia de Israel estaba garantizada por el poder de Dios, lo que quiere decir que ellos serían dotados de poder constante para obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, decidieron no recibir esa gracia y despreciar la palabra de Dios. Puntos importantes de la lección del domingo 7 de octubre para meditar y compartir en la clase. Jeremías 3:14 y 15 nos dice: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Este mismo llamado se dirige a ti y a mí hoy. El Señor desea tener una relación estrecha y santa con su iglesia, tal como la tienen los esposos que se aman. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar el Señor para que aceptemos su llamado? De dejar de ser hijos rebeldes y ahora convertirnos por su gracia en hijos puros que glorifican su nombre, practicando el mensaje de la verdad. Hoy es el día para vivir en santidad y fidelidad con el Señor. Hagámoslo por su gracia, con completa sinceridad y firme determinación. Primer punto importante. La historia del pueblo de Israel está llena de pocas subidas y muchas bajadas, un poco de obediencia y muchísima desobediencia.
El patrón de comportamiento de Israel se puede definir en dos palabras: rebeldía y gozo en la desobediencia. No era la voluntad de Dios que Israel experimentara guerras, conflictos y esclavitud. El vivir estas terribles experiencias fue la consecuencia de que Israel dejara a Dios y se rebelara en contra de su voluntad. Siempre que Israel fue fiel, experimentó paz y prosperidad en todos los aspectos importantes de la existencia. Segundo punto. Lo que más resalta en la historia de Israel, registrada en el Antiguo Testamento, no es la rebelión incesante y perversa de este pueblo, sino la constancia y paciencia de Dios con un Israel que lo despreciaba e ignoraba de manera constante. Y es que Dios no se cansa de dar. La misericordia de Dios no tiene límites. Sin embargo, hay un punto de no retorno en el que los hombres dejan de recibir la gracia y la misericordia de Dios, pues sus corazones se han entregado por completo a la maldad. Y aunque el amor de Dios no se acaba para ellos, en este punto, ellos ya no quieren recibir ese amor, y por lo tanto no se pueden beneficiar con ese amor que Dios les otorga y les ofrece de manera abundante e infinita. Tercer punto importante: el amor de Dios no aplaude el pecado, no salva en el pecado, salva del pecado. Dios no nos salva en el pecado, Dios nos salva del pecado. Dios es amor, pero su amor es celoso y es fuego consumidor contra el pecado. El Señor amaba profundamente a los hijos de Israel, aunque ellos fueran rebeldes. Sin embargo, no podía salvarlos si ellos insistían en vivir en rebelión y en no aceptar la invitación al arrepentimiento. Que nadie se engañe creyendo que porque Dios es amor va a salvarlos a todos, aunque la mayoría no se arrepienta. Dios es amor y por eso respeta cada decisión nuestra. Si decidimos rechazar su salvación tan grande y morir eternamente, entonces por amor, Dios respetará esa decisión, aunque su gran anhelo es que todos acepten su palabra, se arrepientan y sean salvos. Puntos importantes para meditar y compartir en la clase de la lección del lunes 8 de octubre. Jueces 2:11 al 13 nos dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Qué triste narración la de estos pasajes bíblicos. Baal y Astarot eran dioses inventados por los hombres malvados y rebeldes que tenían un corazón perverso y odiaban al dador de la vida. Estos hombres, inspirados por Satanás, afirmaban que Baal era el dios de la lluvia y de las cosechas, y que Astarot, que es la misma Istar o Astarte, era la diosa del amor, la fertilidad y la guerra. El culto de estos falsos dioses se caracterizaba por la exaltación del placer y las aberraciones carnales. Todos aquellos que dejaban al Señor creador del universo por irse tras estas fantasías se degradaban y se transformaban en esclavos de terribles pecados, al punto que hacían pasar a sus hijos por el fuego y se deleitaban en practicar intimidad, hombres con hombres y mujeres con mujeres y hombres con bestias. No es una buena decisión dejar al Señor por irse tras el mal. Hoy, por la gracia de Dios, debemos decidir dejar atrás el adulterio, la fornicación, la mentira, los negocios sucios y todo aquello que nos lleve lejos de Dios y de su santa palabra. Después de esta meditación, el primer punto para resaltar es el siguiente: el hecho de que algo nos parezca bueno no quiere decir que sea bueno en realidad. Algunos cristianos decimos: pero yo no veo nada malo en esto o en aquello. Pero el hecho de que no lo veamos malo no quiere decir que sea bueno y que por eso debamos hacerlo. Es bueno recordar que nuestro corazón es pecaminoso, es engañoso y perverso, y por esto no podemos fiarnos de nuestros conceptos ni de nuestras percepciones. Nuestra única seguridad debe estar basada en aprobar lo que la palabra de Dios aprueba y desaprobar lo que ella desaprueba, aunque nos guste.
practicar aquello que la palabra de Dios nos dice que debemos practicar y negarnos terminantemente, por la gracia del Señor, a practicar aquello que la Biblia dice que no hay que practicar. Segundo punto, una de las características más importantes que recibimos cuando aceptamos a Cristo es que ya no hacemos lo que nos parece bien o lo que nos agrada, sino que ahora disfrutamos haciendo aquello que glorifica a Dios y beneficia a nuestro prójimo. Y esto se convierte en nuestro mayor deleite. No lo hacemos porque nos toca o porque alguien nos obligue. Tampoco lo hacemos para que digan que somos buenos. Lo hacemos porque ahora Cristo vive en nosotros y es nuestro deleite hacer lo que Él manda. Cuando vivimos para hacer lo que agrada a nuestro egoísmo, vanidad o placer, estamos transitando el camino más corto a la desunión, a la miseria y al abismo de la muerte eterna. Tercer punto importante. Cada hijo de Dios es un representante del carácter de Cristo ante el mundo. La forma como nos comportamos y cómo somos será clave para que la gente se forme un buen o mal concepto de Dios. Y esta es una solemne responsabilidad. ¿Te imaginas que por nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de saludar o nuestra forma de actuar, la gente piense que Dios no existe, o que la religión es falsa, o que no vale la pena seguir a Cristo? Sería algo muy triste. Pero ¿te imaginas que por nuestra forma de saludar con amor, con entusiasmo, con alegría, que por nuestra forma de hablar pura, sencilla, amable y cortés, la gente diga y vea que Cristo mora en nosotros y que vale la pena seguir a Cristo? Sería algo maravilloso que nuestra vida tenga ese objetivo, que nuestro testimonio logre esas percepciones en las demás personas. Pero sabes, el enemigo de Dios ha enfocado todos sus ataques contra el pueblo remanente, pues lo que más teme él es que la humanidad pueda ver en ellos la belleza de la santidad y el poder de la verdad. Hermano y hermana, hoy, por la gracia de Dios, tú y yo exaltaremos la luz de Cristo y rechazaremos los engaños satánicos que se camuflan en el placer de agradarnos a nosotros mismos. Por eso, ya no vivamos para agradarnos, ahora vivamos para agradar a Dios, servir al prójimo y edificar la iglesia de Cristo. Puntos importantes de la lección del martes 9 de octubre para meditar y compartir en la clase. Primer punto. El origen de toda división es la exaltación del egoísmo. Cuando nuestro yo ocupa el primer lugar, somos agentes de la división y del caos. Doquiera que vamos, llevamos pleitos, contiendas y mal testimonio. La mejor manera de contrarrestar el reinado del yo es dando a Cristo el lugar preponderante, y esto se logra cuando ponemos a la palabra de Dios como nuestra consejera y nuestra autoridad moral. Hay conmigo muchos que, como Roboán, rechazan o rechazamos seguir el consejo de Dios y muchas veces decidimos seguir los consejos triviales de la moda, de la televisión y de las falsas amistades. Alguien dijo de manera muy sabia: nunca tengas una amistad íntima con alguien que no tiene una amistad íntima con Dios. Recuerda que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y si hemos de tener amigos que no creen en nuestra fe, debe ser para influenciarlos a venir a Cristo y no para permitir que la influencia de ellos nos aleje del buen camino. Segundo punto importante: no podemos esperar que nos vaya bien en la vida si somos crueles con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Debemos tratar a la gente que nos rodea como queremos que el Señor nos trate a nosotros. Debemos hacer el bien a nuestro prójimo, como quien sabe que el trato que le da a su prójimo es el trato que le está otorgando al Señor Jesucristo. Debemos siempre, por la gracia de Dios, tratar a nuestro prójimo con la mayor suma de bien posible, con la mejor cortesía, con la mayor consideración, pues sabemos que como tratamos a nuestro prójimo más humilde, así en realidad estamos tratando a nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto importante: Roboán era hijo de Salomón y de su esposa amonita Naama. Comenzó a reinar a los 41 años de edad. No debemos olvidar que Roboán fue grandemente influenciado por su madre amonita.
Los amonitas eran una nación politeísta que se declaraba enemiga de Dios y de su pueblo. Sin embargo, Salomón, en desobediencia al mandato de Dios de que no se casara con ninguna mujer que no fuera de su pueblo, tomó muchas esposas de entre las hijas de los amonitas, y de una de ellas le nació su hijo Roboán, que heredó el trono, pero no fue recto ante los ojos del Señor. El Diccionario Bíblico Adventista nos dice sobre Roboán: el carácter de Roboán muestra que heredó rasgos buenos y malos de su padre. Obedeció al profeta Semaías al abstenerse de luchar contra Jeroboán. Primero de Reyes 12:24, Segundo de Crónicas 11:4. Se humilló ante Dios en el momento de la invasión de Sisac. Segundo de Crónicas 12:6 y 12. Recibió en su territorio a los sacerdotes y levitas que fueron expulsados del reino del norte cuando Jeroboán introdujo la adoración del becerro de Betel y Dan. Segundo de Crónicas 11:11 al 17. Sin embargo, después de haber servido a Jehová durante 3 años, hizo lo malo al permitir que se construyeran lugares altos paganos, toleró ritos inmorales y adoró a dioses extranjeros. Primero de Reyes 14:22 al 24. Roboán tuvo 18 esposas, 60 concubinas, 28 hijos y 60 hijas. Segundo de Crónicas 11:21. Cuán diferente pudo haber sido el reinado de Roboán si hubiera decidido buscar la presencia del Señor, si hubiera decidido hacer de la ley de Dios su única norma moral y su regla de vida. Tú y yo, por la gracia de Dios, hoy haremos de la ley de Dios nuestra norma moral más alta y nuestra regla de vida, porque si Cristo vive en nosotros, Él siempre nos va a llevar a la obediencia de la ley de Dios, no por carga, no por imposición, sino por deleite santo. Puntos importantes de la lección del miércoles 10 de octubre para meditar y compartir en tu clase. La unión en el pueblo de Dios es el fruto de la unión verdadera que cada discípulo tenga con Cristo y con su santa palabra. La desunión o la división en la iglesia de Dios surge cuando cada creyente se aleja de Dios y de sus principios revelados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Segundo punto, el cristiano verdadero siempre debe tener sus ojos fijos en Jesús. Sabe que los líderes que Dios ha levantado en su iglesia son solo instrumentos del Señor, y por ello no los adula ni los convierte en sus ídolos. Muchos de los hermanos de la iglesia de Corinto pusieron sus ojos y su admiración en los instrumentos humanos, y esto los llevó a ser partidistas y a tener preferencias. Esto hacía que desvirtuaran el poder de la verdad y gastaran su tiempo defendiendo o exaltando a su líder favorito. El apóstol Pablo les dijo: ustedes no son de Cefas, no son de Apolos, no son de Pablo, ustedes son de Cristo, porque fue Cristo el que murió por ustedes, el que derramó su sangre por ustedes. No debemos tener pastores favoritos, ni predicadores favoritos, ni cantantes favoritos. Nuestro único favorito debe ser el Señor Jesucristo. Ninguno de los instrumentos de Dios debe robarse la gloria, la atención y la admiración que solo Cristo Jesús merece. Primera de Corintios 1:10 nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El ruego de Dios es que todos seamos uno, que no fomentemos las divisiones y que estemos unidos en una misma mente. Esa mente es la mente de Cristo. Si hemos nacido de nuevo, en nuestra vida no priman nuestros conceptos, no priman nuestras tendencias naturales. Ya no decimos: es que así soy yo, es que así pienso yo, o así me criaron. Ahora decimos: es que así dice Cristo, es que así hace Cristo, es que así piensa Cristo. Una vez aceptamos a Cristo, somos dotados con la humildad, la bondad y la mansedumbre del Señor. Por ello, la mayor evidencia de que somos hijos de Dios debe reflejarse en un carácter lleno de amor,
que no busca su gloria, que no pelea porque se respeten sus derechos, que no levanta la voz para imponer sus argumentos. Cada cristiano que es nuevo en Cristo Jesús siempre luchará por unir a la iglesia, no por destruirla con acusaciones, tampoco para dividirla con falsas interpretaciones. Dios nos ayude a buscar su gloria y no la nuestra, porque cuando la iglesia glorifica a Dios, los hombres tienen paz entre ellos y se unen en el amor. Pero cuando los miembros de iglesia buscan su propia gloria o la gloria de un líder humano, entonces los hombres tienen pleitos y divisiones constantes y convierten la iglesia en un cuadrilátero para ver cuál de los egos es el vencedor. Que no prevalezcan nuestros egos, que prevalezca Cristo Jesús. Puntos importantes de la lección del jueves 11 de octubre para meditar y compartir. Primer punto. La iglesia es de Dios y Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra su pueblo. Sin embargo, a lo largo de la historia se puede ver cómo Satanás ha logrado infiltrar la iglesia con sus agentes del mal. Estos se disfrazan de maestros, predicadores y líderes y mezclan la verdad con el error. Son lobos rapaces. Los lobos rapaces que quieren destruir el rebaño son peligrosos porque no se visten como lobos, sino que se camuflan con vestido de santidad, con palabras encantadoras y mensajes halagadores. Por ello, nuestra única seguridad reside en probar cada discurso, enseñanza o predicación con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. La palabra ha de ser siempre nuestra salvaguardia y nuestra guía. Vivimos en el tiempo del fin y todos aquellos que se desliguen del escrito está serán engañados por Satán. Segundo punto importante. La lección nos aconseja que debemos evitar hacer de la predicación una expresión de nuestros sentimientos o nuestras historias. La predicación verdadera y genuina no consiste en presentar nuestro punto de vista o en defender nuestras interpretaciones, y mucho menos hacer gala de quiénes somos, cuánto tenemos y a qué lugares hemos ido. El apóstol Pablo nos aconseja, inspirado por el Señor, que evitemos las vanas palabras, los temas especulativos y de importancia trivial. Nuestra predicación en el púlpito y en nuestra vida diaria debe estar llena de Cristo. Cristo en su santuario, Cristo en los acontecimientos finales, Cristo en su segunda venida ha de ser el tema que nos identifique como siervos del Dios Altísimo. Todo lo que se desvíe de este ideal lleva a la falsedad y al engaño. Tercer punto importante. La senda segura para todo cristiano es aquella que lo lleva a la obediencia, y mientras más practiquemos la luz que Dios nos da, más y mayor luz brillará en nuestra senda. Cuando el Señor nos revela la verdad y decidimos no vivirla, esto causa un estancamiento y por ello nuestra vida espiritual se ve aquejada por el desaliento, la desmotivación y la falta de sabiduría en la toma de decisiones cotidianas. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escucha esto, que es muy importante. Todos aquellos que decidimos vivir una vida sin lectura de la palabra y una vida sin oración sincera, somos lobos rapaces en potencia, porque todo ser humano que se desliga de la fuente de luz y amor está lleno de oscuridad y falsedad. Hermano y hermana, oremos y escudriñemos las Escrituras de manera constante, fiel y sincera, para que Dios nos edifique en la roca de sus santos preceptos y podamos poner en práctica la luz que brilla sobre nuestra senda. Puntos importantes de la lección del viernes 12 de octubre para meditar y compartir con tu clase. Primer punto. Cada creyente que vive bajo la sombra del Omnipotente permanece unido a Cristo y a su iglesia. Su mayor deleite es servir, amar y edificar a los demás. Cristo vive en él, y esto lo lleva a la santidad y a la piedad práctica. Segundo punto importante.
Satanás es el agente de la mentira y la desunión. Tienta a los hijos de Dios a alejarse de la oración y de la lectura de la palabra para alimentarse con mentiras, las cuales tienen como fuente las redes sociales, la televisión, la moda, la cultura secular, entre otras. Si un hijo de Dios cae en esta tentación, se convierte en un agente satánico de divisiones y confusión. Hoy, tú y yo, por la gracia de Dios, nos vamos a anclar en la santa palabra de Dios, en la oración y al servicio constante y abnegado. Tercer punto, oremos los unos por los otros. Afiancémonos en Cristo, perdonemos a las personas que nos han ofendido o atacado y centremos nuestra vida en la revelación que Dios nos ha otorgado. Que Dios te bendiga, amado hermano y amada hermana. Que la gloria de Dios se refleje en tu vida, en tus palabras, en tus actos, en tus pensamientos y en tu familia. Maranata, y que el Señor Jesucristo venga pronto.